en tono silencioso a partir de este instante. Y justamente para iniciar este acto tenemos las palabras del secretario de Comercio e Inversiones, licenciado Miguel Catán. Muchas gracias por atender esta convocatoria. Realmente para el gobierno de El Salvador es sumamente importante dar a conocer las medidas y los esfuerzos que se han estado haciendo para atender la posible crisis que se nos avecina en el tema económico. De todos es muy bien conocido que el tema de salud ha sido controlado muy adelantadamente de lo que han hecho otros países, lo cual nos tiene hasta este minuto con 0 casos. Es importante hacer mención de que el tema económico no es un tema que se pueda tomar únicamente para resolver problemas de 2 meses, sino que esto no debe de generar problemas posteriores que provoquen una crisis mucho más grande que la crisis que se quería solucionar. Para eso, el gobierno de la República muy responsablemente se unió en un trabajo serio con los sectores involucrados. Y aquí ustedes pueden ver presentes a representantes de la empresa privada, del sector electricidad, del sector telecomunicaciones y de la banca, entre otros. Es sumamente serio lo que está pasando en el mundo. El Salvador no se puede abstraer de esta realidad y es imprescindible encontrar la solidaridad de todo el pueblo salvadoreño. No podemos haber en este momento privilegiados y desprotegidos. Tenemos que proteger a todos y cada uno de los 6,5 millones de salvadoreños que habitamos este país. Y protegerlos no solamente en su salud, sino que garantizar su modo de vida en el largo plazo. Y garantizar también el crecimiento que ha estado teniendo El Salvador y poder proyectarnos de la forma en que lo teníamos programado y presupuestado. Ciertamente pueden suceder efectos que nos retrasen un poco, pero en cualquier circunstancia nuestra meta es estar mejor que los demás. Y estamos seguros que lo podemos hacer con la ayuda de todos los salvadoreños en general y del sector privado en particular, acatando el principio de solidaridad que está contemplado en nuestra Constitución y que debe ser una obligación de todos y cada uno de nosotros. Quiero pedirles que muy responsablemente veamos a El Salvador no como un ente político, no como un coto de caza donde queremos beneficiarnos temporal o permanentemente, sino como el país que nos vio nacer y que queremos que sea un país próspero para nosotros, pero también para las nuevas generaciones. Dejo con ustedes al señor ministro de Hacienda, quien nos compartirá las grandes medidas que vamos a tomar en grandes rasgos como medidas transversales. Cada una de ellas conlleva una serie de medidas puntuales que posteriormente se darán a conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Hacienda, licenciado Nelson Fuentes. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Hace 3 meses la gran preocupación que había era la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Ahora la incertidumbre, la gran incertidumbre, es la magnitud de la crisis que puede tener el coronavirus y en cierta medida, como ha dicho nuestro secretario, nos obliga a los gobiernos a poner en marcha políticas económicas contracíclicas, es decir, medidas que reactiven la economía y que mantengan la economía. Los países estamos llamados a ser valientes en la reactivación de la economía a través de medidas de corto plazo que no tengan repercusiones en el largo plazo. Y en estos momentos
lo que más debe preocuparnos es garantizar el bienestar de la población salvadoreña, de la ciudadanía en general. En ese sentido, el presidente nos ha indicado un plan de reactivación en una cantidad de medidas sociales, económicas, que tienen repercusiones en toda la economía, financieras, laborales, fiscales, agrícolas. Y en este momento hay 5 medidas que vamos a presentarles a la población, que son las 5 medidas que están llamadas a garantizar que la población tenga y siga teniendo bienestar en sus familias. La número 1 dice: se suspende el pago de la cuota de energía eléctrica por 3 meses. Estos 3 pagos se diluyen en 2 años sin generar mora ni interés ni afectar la calificación crediticia. 2. Se suspende el pago de la cuota de agua por 3 meses. El pago de estas cuotas se diluirá en 2 años sin generar mora ni intereses ni afectar su calificación crediticia. Se congela el cobro de los créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimientos durante el periodo de 3 meses, sin aplicar moras, multas en intereses ni afectar su calificación crediticia. Se reanudará el cobro al vencimiento del plazo. 4. Se suspende el pago por 3 meses de la cuota de teléfono, cable e internet. Estos 3 pagos se diluirán en 2 años sin generar mora, ni interés, ni afectar la calificación crediticia. Se suspende el pago a créditos de casas comerciales por los próximos 3 meses. Estas 3 cuotas se diluirán en los meses que el crédito falte, sin interés ni mora y sin afectar la calificación crediticia. Estas medidas serán aplicables para aquellas personas naturales y jurídicas que se vean afectadas directamente con la pandemia, y las instituciones gubernamentales deberán velar que en su aplicación no exista abuso ni aprovechamiento. Se les solicita a las fuerzas vivas y productivas del país que hagan cumplimiento de sus obligaciones tributarias para que el gobierno tenga la capacidad de atender esta crisis. A estas medidas se sumarán otras que buscarán aliviar situaciones más específicas. Se están trabajando con varios equipos financieros, instituciones bancarias y jurídicas para dar robustez legal y financiera a la población y al Estado. Pase lo que pase, tengan la certeza que siempre el país va a hacer lo correcto, y estas medidas que estamos aplicando son para fiel cumplimiento de todos, de forma responsable y para el bienestar de la población. Gracias, ministro. Y enseguida, la comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Seguimos en este gran trabajo. Creo que hemos llevado a este país hacia un proceso de contención y vamos a seguir trabajando para ello. Hasta este momento que le estamos nosotros compartiendo con ustedes, no hay confirmación de coronavirus en el país. Pero de un momento a otro, dada la situación de su propagación en el mundo, dada la ubicación territorial y las fronteras que nosotros tenemos, vamos a estar entonces enfrentando esa batalla que es la batalla central. Contenerlo, aislarlo y disminuirlo hasta su mínima expresión. Y para eso necesitamos de todos. Vamos a trabajar de forma solidaria e integrada las 30 medidas que ha anunciado nuestro presidente, que al igual que estas 5, que son las principales que hoy damos a conocer, irán dirigidas a mitigar los efectos económicos, sanitarios y sociales que trae el COVID-19 y que ya hemos visto en toda su dimensión
en los países que en este momento están siendo fuertemente azotados por el virus. Así entonces estaremos en las próximas horas llamando a todos esos sectores involucrados en la aplicación de todas las medidas para evitar que, entre otros, trabajadores de la cultura, meseros, trabajadores de almacenes, restaurantes, comercios, vigilantes, transportistas, pequeña y mediana empresa, entre otros, puedan tener esa cobertura económica y que su calidad de vida no caiga y realmente se convierta esto en un desastre. El capital humano es nuestro mayor tesoro y tenemos que cuidarlo. Vamos a resurgir y junto a los privados vamos a sacar adelante este país. Vamos a sostener a El Salvador, vamos a resurgir económicamente y a retomar esa línea de crecimiento que nosotros hemos delineado y que con todos los sectores estamos construyendo. Vamos a convertir entonces el COVID-19 en oportunidad. Este es un desafío y lo vamos a llevar en toda su dimensión y en toda su contención entre todos. Quiero pedir finalmente y decir que estas medidas, y quiero ser muy enfática en esto, están dirigidas en su aplicación a los sectores y a esos grupos que van a ser directamente afectados por el COVID-19. Las instituciones de gobierno y todas las instituciones involucradas deberán garantizar que en su aplicación no exista abuso ni aprovechamiento. Hay que trabajarlo muy bien. Y asimismo solicitamos como Gobierno de la República a todas las fuerzas vivas y productivas de este país que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias. El gobierno tiene que tener la capacidad económica, la capacidad financiera, la capacidad de recursos para hacerle frente a esta pandemia. Agradecemos la solidaridad, agradecemos la comprensión, agradecemos la unidad como salvadoreños, como hermanos. Estos son los momentos que nos tienen que unir y que definen entonces la ruta de resurgimiento que nosotros vamos a delinear junto con todos los sectores para que El Salvador sea cada vez más fuerte, para que El Salvador sea ejemplo en los momentos difíciles y ejemplo en los momentos de desarrollo. Muchísimas gracias, comisionada presidencial para Operaciones y Gabinete de Gobierno, Carolina Recinos. Y a continuación voy a ceder la palabra a la periodista Alejandra Areníbar de la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Vamos a iniciar el espacio de preguntas. De inmediato damos paso a Claudia Palacios de Focus TV. Buenas tardes, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿de qué manera se va a beneficiar a sectores vulnerables, como por ejemplo las personas que se desarrollan en el sector informal de la economía, quienes perderán su fuente de ingresos a partir de las medidas de aislamiento? ¿Qué medidas específicas se tomarán para esta población? Otra pregunta es, ¿quién va a asumir el costo de lo que las empresas perderán cuando se suspende el pago de estos servicios? Y la tercera es para la comisionada Recinos. Quisiera consultarle si se van a suspender los vuelos de deportados que vienen de Estados Unidos. En el tema del sector informal, tal como se mencionó, muchas de estas medidas los van a tocar porque son deudores, son usuarios de servicios y son al mismo tiempo personas que tienen créditos con la banca, que tienen crédito con cooperativas, que tienen crédito en diferentes entes del sector financiero. Pero al mismo tiempo estamos
preocupados de garantizar la cadena de abastecimiento en el país. O sea, pretendemos que esta gente no sea dañada en su fuente de ingresos. Sin embargo, aquellos que están en sectores como turismo, como restaurantes, como los artistas circenses, que estamos generando una política para al menos garantizar su subsistencia durante este periodo a través de beneficios que directamente dará el Estado. En el tema del costo de la pérdida, pues bueno, realmente el Estado no tiene la capacidad de poder absorberlo. Lo que tenemos que ver es que esa pérdida sea lo menor posible. Y para eso es importante que mantengamos las medidas de seguridad, de cuarentena, de alivio y de protección ante la llegada del virus, y así poder mantener abiertos los comercios y los negocios durante el mayor tiempo posible. Todo va a depender de cómo se vaya desarrollando la pandemia en El Salvador para poder tomar otras medidas puntuales. Estamos seguros que va a haber pérdidas, o sea, no es posible pensar que no la va a haber, pero esto es un tema contingencial que está pasando en los 5 continentes y no es diferente de lo que va a pasar en otros países. Al final de la crisis tendremos que poder evaluar cuál es la situación real y crear las condiciones financieras adecuadas para el rescate de las empresas y poder garantizar su continuabilidad en funcionamiento. En cuanto al tema de los deportados, ese sí es un tema que no conozco, Carolina. ¿Se oye? Sí, ¿verdad? Sí, están suspendidos los vuelos desde el día de ayer, están suspendidos los retornos hasta nuevo aviso. Ha habido un trabajo en ese sentido y por lo tanto en este momento ya no estamos llevando a centros de cuarentena a los deportados. Espacio de preguntas, reiterándole a la prensa que va referido al tema económico. En esta ocasión, Gilson Rodríguez de ITV. Buenas tardes a todos. 2 preguntas en particular. La primera es que quizás si nos aclaran un poco a quiénes van a beneficiar con las medidas económicas en el tema de los pagos de los servicios públicos, las empresas privadas, y si esos segmentos específicos, ¿cómo van a definir, cómo van a determinar cuáles son los segmentos afectados? Y la siguiente pregunta es, lo que hemos visto ayer y ahora es que la micro y pequeña empresa ha sido impactada. Hoy la gente que quiso comprar almuerzo, por ejemplo, a mediodía, se encontró con que no hay servicio, y si hay servicio, un par de gente comprando en la calle porque ahí le están tomando servicio. Entonces, estas empresas tendrán un impacto económico muy fuerte. La mayoría de la micro y pequeña empresa tienen préstamos con la banca, pública o privada, y tendrán, por supuesto, un impacto importante. ¿Qué va a aportar el gobierno para este sector que es fundamental a la economía en cuestión, por ejemplo, de generación de empleos? Gracias. Gracias. Creo que es importante no dejar dudas. Y en ese sentido, hemos hablado de suspender las cuotas de energía eléctrica, suspender el pago de las cuotas de agua, suspender o congelar el cobro de los créditos, suspender las cuotas de teléfono, cable, internet y de los créditos de las casas comerciales. Como he dicho, estas medidas serán aplicables a las personas naturales y jurídicas que se vean directamente relacionadas con la pandemia. ¿Por qué? Principalmente porque este es un enfoque en el cual queremos dirigir el problema a donde realmente está. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos determinar realmente, junto con todas las instituciones involucradas, públicas y privadas,
¿Hacia dónde está el problema? La raíz del problema es que los recursos que tiene una familia en esta crisis los va a utilizar para aquello que es fundamental. Y en este sentido, lo fundamental es la seguridad alimentaria de la familia. El resto, claro que tiene costos para todos, y hay que entender que la economía en este momento no va a seguir creciendo al ritmo que estaba, pero que si no impulsamos estas medidas, la crisis de desempleo, la crisis financiera que se puede crear, es más grande de lo que estamos aplicando en este momento. Si nosotros seguimos aplicando medidas que creamos que van a seguir el ritmo de la economía, vamos a cometer errores. Debemos fortalecer primero a la familia. Por eso se han impulsado 5 medidas básicas que incluyen solo el tema de la población vulnerable. Y en ese sentido hemos tenido el apoyo también del sistema financiero, de las distribuidoras de energía, de las compañías de telefonía, cable y los servicios de agua. Vamos en este momento con Gabriela Villarroel de Diario El Mundo. Buenas tardes. Mi pregunta es para el ministro de Hacienda. Ustedes anunciaron al inicio de la jornada que son en total 30 medidas. ¿Cuándo vamos a ir conociendo el resto de medidas y si entre estas se incluye, por ejemplo, la liberación de la reserva del Banco Central? ¿Cuáles serían las medidas, digamos, para estimular el sector productivo? O si están considerando, por ejemplo, que el Seguro Social asuma el costo de las cotizaciones o están abiertos a dar subsidios a la canasta básica o transferencias directas. Gracias. Ciertamente, como continuamos con el enfoque, el presidente nos ha instruido a hacer el plan. El plan contiene las 30 medidas. Hay medidas de servicios básicos, hay medidas de seguridad social, de estabilidad laboral, hay medidas del servicio de agua potable, hay medidas fiscales, hay medidas financieras, que sin duda alguna vamos a ir en base a cómo determinemos la emergencia y la crisis, anunciándolas para la tranquilidad de la población. Sin duda alguna, el sector turismo es importante y uno de los enfoques que están al interior de las 30 medidas será drásticamente recuperar al sector. Pregunta a cargo de William Chanta de TCS Noticias. Buenas tardes. Mi pregunta es si todavía se sigue considerando o se va a tomar en cuenta el préstamo de $2.000 millones que anunció el presidente y también si se está tomando de los fondos de emergencia provenientes de un préstamo suscrito con el gobierno de Japón. Y bueno, no me queda claro si las medidas van a ir focalizadas a un cierto sector social o van a ir general. Efectivamente, tal como lo anunció el presidente, estamos trabajando en dos sentidos en la parte de financiamiento. La primera es que ya hemos solicitado el fondo de desastres del gobierno de Japón. Son 50 millones que se genera a través del el estado de emergencia. Estamos esperando, digamos, el desembolso de JICA. Y segundo, efectivamente, estamos trabajando en el Fondo de Reactivación y Reconstrucción Económica por 2.000 millones que será presentado, digamos, a la ciudadanía en el momento pues que consideremos cuáles van a ser los destinos que va a tener ese Fondo de Reactivación Económica. Que es importante aquí el apoyo a todo el sector municipal, es importante el apoyo a la industria, es importante la reactivación del sistema financiero, pero que vamos a estructurar el Fondo de Reactivación Económica de tal manera que podamos presentarlo a la Asamblea. Vimos esta conferencia de prensa
Agradecemos a las autoridades del Gabinete Especial de Crisis Económica. Quisiera ahondar un poco nada más en lo que dijo el ministro de Hacienda. El hecho de que va a estar focalizadas todas estas medidas para los sectores más vulnerables. Y eso tenemos que dejarlo claro, no vamos a permitir abusos ni aprovechamiento, como bien lo dijo el ministro de Hacienda y lo recalcó nuevamente la señora comisionada de gabinete. Es importantísimo que entendamos que esto no es para dejar de pagar el agua, la luz o el teléfono o el internet cuando tengo la capacidad de pagarlo. Es para el que no puede. Porque si todos dejamos de pagar agua, luz, teléfono, más temprano que tarde el sistema va a colapsar y nos vamos a quedar sin agua, sin luz y sin teléfono todos. Por lo tanto, tenemos que ser responsables. También tenemos que ser responsables en el consumo. No podemos, porque no vamos a pagar la cuota, tener el aire acondicionado encendido 24 horas. Tenemos que ser solidarios y responsables. Y en ese sentido, apelamos a la ciudadanía a entender que unos debemos de vigilarnos a nosotros mismos y evitar cometer este tipo de abusos que al final de cuentas lo único que va a hacer es perjudicarnos en el largo plazo. Quiero poder repetir las medidas que se han mencionado para dejarlas muy remarcadas en todos nosotros y que entendamos la importancia de lo que estamos haciendo. Y es importante el principio. Esto es para atender el impacto económico de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. El Gabinete Económico del Gobierno del presidente Nayib Bukele se plantean las siguientes medidas. 1. Se suspende el pago de cuota de energía eléctrica por 3 meses. Esos 3 pagos se diluyen en 2 años sin generar mora, ni interés, ni afectar su calificación crediticia. Se suspende el pago de la cuota de agua por 3 meses. El pago de estas cuotas se diluirá en 2 años sin generar mora, ni intereses, ni afectar su calificación crediticia. Se congela el cobro de los créditos hipotecarios personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimiento durante el periodo de 3 meses sin aplicar moras, multas en intereses, ni afectar la calificación crediticia. Se reanuda el cobro al vencimiento del plazo. Se suspende el pago por 3 meses de la cuota de teléfono, cable e internet. Estos 3 pagos se diluyen en 2 años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se suspenden los pagos a créditos de las casas comerciales por los próximos 3 meses. Estas 3 cuotas se diluirán en los meses que el crédito falte, sin intereses de mora y sin afectar la calificación crediticia. Estas son las medidas, pero la parte importante que debemos de ver es esto. Estas medidas serán aplicables única y exclusivamente, y lo digo una tercera vez, única y exclusivamente para aquellas personas naturales y jurídicas que se vean afectadas directamente por la pandemia del COVID-19. Y las instituciones gubernamentales deberán velar, esto significa que tienen la obligación de hacer cumplir que en su aplicación no exista abuso ni aprovechamiento. Se les solicita a las fuerzas vivas y productivas del país que hagan cumplir de sus obligaciones tributarias para que el gobierno tenga la capacidad de atender esta crisis, pero también a todas aquellas personas que tienen la capacidad de pagar sus servicios y sus responsabilidades crediticias, que lo hagan. Tenemos que entender que si los que pueden pagar no pagan, los bancos no van a poder prestarles a los que sí lo necesitan para mantener la actividad productiva. Esto es un círculo en el que todos estamos involucrados y tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de levantar a este país. No podemos permitir que el país se hunda porque algunos pretenden abusar para su propio beneficio, olvidándose de todos los demás. A estas medidas se sumarán otras que buscarán aliviar situaciones más específicas de esta crisis.
tal como el caso de los micro y pequeños empresarios. Se está trabajando con varios equipos financieros, instituciones bancarias nacionales e internacionales y jurídicos y el equipo jurídico para darle la robustez legal y financiera a la población, al Estado y a las medidas que estamos tomando. Quiero recalcar una vez más que es responsabilidad de todos los salvadoreños mantener el país de pie. Y no podemos nosotros consumir el doble para que otro no pueda consumir. No podemos aprovecharnos, no podemos abusar, no podemos dañar a nuestro vecino. Cada vez que usted consume más de lo que necesita, está afectando a su sobrino, a su hermano, a su tío, y al vecino y aún a 6 millones de personas que no conocen. Por favor, este es un momento de responsabilidad para todo el país. Esto no es un terremoto que dura 1 minuto y todo el mundo está listo para venirnos a ayudar. Esto es algo de largo plazo. Ojalá lo podamos hacer lo más corto posible, pero va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros para protegernos de la enfermedad, pero también para poder mantener El Salvador en pie. El Salvador solo lo podemos parar los 6,5 millones de salvadoreños. Muchas gracias, señores, y buenas tardes. Agradecemos las palabras del secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Catán, y a los medios de comunicación por la cobertura. De esta forma concluye la conferencia de prensa del Gabinete Especial de Crisis Económica. Buenas tardes para todos.